Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí hoy! Si son nuevos por aquí, un saludo enorme y un abrazo virtual. Espero que disfruten mucho del contenido que creamos con tanto cariño. Y si ya son parte de esta increíble comunidad, gracias por estar siempre ahí, apoyándonos en cada vídeo. Hoy tenemos un tema que la verdad me tiene dando vueltas desde que lo descubrí. Vamos a hablar de algo bastante delicado, algo que puede afectar profundamente a cualquier persona, sin importar quién sea. Porque sí, incluso las figuras públicas, esas que vemos en las pantallas, en las revistas, en las redes sociales, también experimentan emociones intensas, también sufren y también cometen errores. Hoy vamos a sumergirnos en unas declaraciones que han causado un verdadero revuelo, unas palabras que vienen directamente de Kerem Bürsin. Sí, han leído bien. El carismático actor turco conocido por su talento y por toda su vida pública que solemos seguir con tanto interés, ha confesado algo que ha dejado a muchos, incluyéndome, con la boca abierta. El título mismo ya lo dice todo: Kerem Bürsin confiesa traición, me sentí fatal. Impactante. Y es que cuando escuchamos palabras como traición, y me sentí fatal viniendo de alguien como él, automáticamente se despierta nuestra curiosidad, ¿verdad? Queremos entender qué pasó, cómo se sintió, y sobre todo, qué lecciones podemos sacar de esta experiencia. Porque al final del día todos somos humanos, todos tenemos nuestras luchas y a veces, estas confesiones nos sirven como un espejo, nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras relaciones y nuestras decisiones. Así que si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo. De esa manera, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde exploramos temas fascinantes, analizamos noticias que nos impactan y compartimos reflexiones que nos hacen pensar. Solo tienen que darle al botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí, prepárense porque vamos a adentrarnos en esta historia que ha sorprendido a muchos. Kerem Bürsin, en una entrevista reciente, abrió su corazón y habló de un momento que claramente lo marcó profundamente. Es importante aclarar desde el principio que no estamos aquí para juzgar, sino para entender, para analizar las implicaciones de sus palabras y para, como siempre, aprender de estas experiencias. La confesión de Kerem Bürsin gira en torno a un acto de traición. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque la traición, en cualquiera de sus formas, es una de las cosas más dolorosas que podemos experimentar en una relación, ya sea de amistad, familiar o romántica. Cuando depositamos nuestra confianza en alguien, cuando abrimos nuestro corazón y nos mostramos vulnerables, la traición rompe ese vínculo de una manera brutal. Y Kerem, con una honestidad que para muchos ha sido aplaudible, admitió haber sido partícipe de una traición. Y lo más impactante es cómo describe el sentimiento posterior: me sentí fatal. Imaginen por un momento la valentía que se necesita para admitir algo así en público. Vivimos en una era donde la imagen pública lo es todo, y a menudo, las celebridades prefieren mantener sus errores y sus momentos de debilidad en privado. Pero Kerem ha optado por la transparencia, y eso, en sí mismo, ya es digno de mención. Cuando dice me sentí fatal, no es una frase ligera. Es un reflejo de culpa, de arrepentimiento, de una profunda tristeza por haber cruzado una línea, por haber herido a alguien, y por haber actuado en contra de sus propios valores. ¿A qué tipo de traición se refiere exactamente Kerem? En la entrevista no se detallan los pormenores específicos de la situación, lo cual es comprensible, ya que es un asunto personal. Sin embargo, el peso de sus palabras nos indica que no fue un error menor. Pudo haber sido una infidelidad, una mentira grave, una falta de lealtad que rompió la confianza en una relación íntima. Lo crucial aquí no es tanto el qué específico sucedió, sino el cómo lo vivió Kerem. El hecho de que él mismo exprese que se sintió fatal, nos habla de un reconocimiento de su parte de haber actuado mal, de haber causado dolor y de estar lidiando con las consecuencias emocionales de sus acciones. La reacción de su público y de los medios no se hizo esperar. Muchos admiradores se mostraron sorprendidos, otros decepcionados, y un sector importante, como mencioné antes, alabó su sinceridad. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia percepción de los errores ajenos. ¿Esperamos la perfección de las personas que admiramos? ¿O valoramos más la honestidad y la capacidad de reconocer nuestros fallos, incluso cuando son dolorosos? La frase me sentí fatal es una carga emocional muy pesada.
Implica un sentimiento de profunda incomodidad, de remordimiento, de vergüenza incluso. Es la conciencia de haber fallado, de haber decepcionado a alguien, y de haber, quizás, dañado una relación valiosa. Este tipo de sentimientos, cuando son tan intensos, pueden tener un impacto duradero en una persona. Pueden llevar a un periodo de introspección profunda, a un cuestionamiento de las propias motivaciones y comportamientos. Y aquí es donde podemos extraer lecciones valiosas de la experiencia de Kerem Bürsin, incluso sin conocer todos los detalles. Primero, nos recuerda que nadie está exento de cometer errores. Todos somos falibles. Lo importante no es no caerse, sino cómo nos levantamos y que aprendemos de esa caída. La confesión de Kerem sugiere que él ha pasado por ese proceso de reflexión y de reconocimiento de su error. Segundo, nos habla de la importancia de la honestidad en las relaciones. Cuando cometemos un error, especialmente uno que involucra la confianza de otra persona, la honestidad es el primer paso para sanar, tanto para quien cometió el error como para quien fue herido. A menudo el miedo a la confrontación, el miedo a la decepción, nos lleva a ocultar nuestras faltas. Pero ocultar la verdad raramente resuelve el problema y a menudo lo empeora. Tercero, la confesión nos invita a la empatía. Aunque Kerem Bürsin sea una figura pública, sigue siendo un ser humano con sus propias complejidades. Escuchar que se sintió fatal nos permite ponernos en su lugar, imaginar el peso de esa culpa y el proceso de lidiar con ella. Esta empatía es fundamental para construir una sociedad más compasiva. La palabra impactante en el título no es casualidad. Es impactante porque nos saca de nuestra zona de confort. Nos confronta con la idea de que incluso nuestros ídolos tienen flaquezas. Nos recuerda que la vida real, con sus luces y sombras, es mucho más compleja que las historias que a veces vemos en la pantalla. Y esta revelación, sin duda, añade una capa de complejidad a la imagen pública de Kerem Bürsin. Analizando un poco más allá, la decisión de confesar un error tan personal puede ser vista como un acto de madurez y de crecimiento. Es un signo de que Kerem está dispuesto a enfrentar sus acciones y a compartir su experiencia, quizás como una forma de sanación personal o incluso como una advertencia o ejemplo para otros. Al admitir que se sintió fatal, está reconociendo el daño causado, y ese reconocimiento es el primer paso hacia la reparación, aunque la reparación completa sea un camino largo y a veces imposible. En el mundo de las redes sociales y la prensa del corazón, las noticias como estas a menudo se magnifican y se convierten en tema de conversación global. Pero más allá del chisme o la especulación, hay una oportunidad para la reflexión. ¿Cómo manejamos nosotros la traición en nuestras propias vidas? ¿Cómo gestionamos la culpa cuando cometemos un error? ¿Somos capaces de perdonar, tanto a otros como a nosotros mismos? La declaración de Kerem Bürsin nos confronta con la fragilidad de las relaciones humanas y la importancia de cultivar la confianza, la lealtad y la comunicación honesta. Nos recuerda que construir y mantener vínculos fuertes requiere esfuerzo constante, respeto mutuo y, sobre todo, integridad. Podemos inferir que este sentimiento de fatalidad no fue pasajero. Es probable que Kerem haya reflexionado mucho sobre este incidente, haya aprendido de él y, esperamos, haya tomado medidas para no repetir errores similares en el futuro. La vida es un aprendizaje continuo, y estas experiencias, por dolorosas que sean, a menudo son las que más nos moldean y nos enseñan quiénes somos realmente. En definitiva, esta confesión de Kerem Bürsin sobre una traición y el sentimiento posterior de me sentí fatal, nos ofrece una visión más humana y vulnerable de una figura pública. Nos recuerda que todos tenemos nuestras luchas, que los errores son parte de la vida, y que la honestidad y la reflexión son herramientas poderosas para el crecimiento personal. Es una historia que sin duda deja una marca y nos invita a pensar en la importancia de la confianza, la lealtad y la empatía en todas nuestras relaciones. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro recorrido por esta impactante confesión. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado interesante, reflexivo y sobre todo, valioso. Hemos explorado las profundidades de una confesión que va más allá del simple chisme, adentrándonos en las emociones, las lecciones y las reflexiones que una experiencia así puede generar. En resumen, hemos hablado de la sorprendente confesión de Kerem Bürsin sobre un acto de traición, del peso de la frase me sentí fatal, y de cómo esta revelación nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la empatía y la complejidad de las relaciones humanas.
Hemos visto cómo incluso las figuras públicas enfrentan momentos difíciles y cómo su capacidad de reconocer sus errores puede ser una fuente de aprendizaje para todos nosotros. Quiero agradecerle enormemente por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí, su tiempo y su atención significan el mundo para mí y para todo el equipo. Espero de verdad que se lleven algo valioso de esta conversación. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la confesión de Kerem Bürsin? ¿Creen que fue valiente por su parte admitirlo públicamente? ¿Cómo creen que deberíamos reaccionar ante las confesiones de errores de figuras públicas? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Sus opiniones son muy importantes para nuestra comunidad. Y antes de despedirme, si han disfrutado de este vídeo, si les ha aportado algo, no olviden darme un gran like. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más y me motiva a seguir creando. Y si aún no lo han hecho y quieren unirse a esta comunidad cada vez más grande y especial, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. De esa manera, recibirán notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. No se queden afuera, sean parte de esto. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima, cuídense mucho y recuerden siempre reflexionar y aprender de cada experiencia. Chao.